Gracias, presidente. En estos tiempos que nos tocó en suerte vivir, que no sabemos si lleguemos al amanecer, deberíamos tener el alma más propicia al entendimiento. Colombia, la región del paraíso, con sus hombres y mujeres, parece entenderlo menos, puesto que el mundo incluso está tratando de acertar para entenderse más. Nosotros aquí, en un esquema de partidos de gobierno y de oposición, consideramos que todo lo que no le convenga al gobierno hay que asumirlo como oposición, y el gobierno egoísta no acierta a darle la razón nunca, jamás, a la oposición en su relacionamiento. Por eso una palabra adecuada para este tiempo, senadores, es la sindéresis, que está tan poco de moda que su contenido no se conoce ya, que es tratar de tener una capacidad de juzgar rectamente, con acierto. El Congreso de la República necesita tener validado un nuevo reglamento que reconozca una realidad, que no es ni presencial ni virtual, es la realidad de la vida y la muerte que hay hoy en el mundo, en la especie humana. Y llevamos 4 meses hablando de la misma cosa. Por eso allá afuera, los que nos miran hoy están aburridos del Estado, de los partidos, de la política, del gobierno, de la oposición y de todo. Por eso cuando venga la reforma política, que no sea que la solución que algunos nos ofrezcan sea cerrar más aún las capillas y el Congreso para que unos pocos con los privilegios de los partidos puedan decidir sin sindéresis muchas veces la conveniencia de la nación por encima de la conveniencia de los partidos, del gobierno o de la oposición. Aquí tenemos cierto sector extremista de la oposición que ahora se le ha dado por darnos órdenes a todos los que estamos en la oposición. Estos extremistas nos hacen mucho daño, tanto como el que nos hacen los extremistas que están en el poder y en el gobierno, que no han podido mostrar tampoco ser una alternativa cuanto tanto tiempo la pidieron. Nosotros, en la Comisión Primera, logramos un acuerdo, cediendo especialmente los que estamos en el centro, porque el extremismo, que es el que no deja que se mueva la rueda, que lleva a lo que llamó Bobbio, los que hemos leído a Bobbio, porque hay algunos que dicen haberlo visto, pero solo en el lomo de los libros. Las calles bloqueadas se generan con ese modelo necesario, lamentablemente en algunas democracias, pero no imprescindible en la sociedad de la oposición y el gobierno. Hicimos un acuerdo, incluso algunos que estaban en la oposición o que siguen en ella, pasaron al centro y entre todos dijimos que como una regla de juego, en las sesiones virtuales no tocaríamos el tema de la paz. Senador Barón, como lo indica también su apellido, su varonía, tengo la certeza de que lo lleva a no variar. La ponencia que aprobamos en la Comisión Primera, y en ese caso, mi partido me ha autorizado a decirle que nosotros la acompañamos siempre y cuando tengamos esa intocabilidad para que en sesiones virtuales modifiquemos acuerdos de paz. Y eso no tiene nada de renunciación, le digo a cierta senadora erudita que admiro y aprecio. Son solamente reglas de juego para que podamos preservar los acuerdos, que son pocos, y por ser tan escasos, Colombia todavía vive la violencia porque los extremistas no nos permiten ponernos de acuerdo. De tal manera que yo quiero decirles,
en la voz unísona de algunos, como el senador Velasco, que ha descrito este itinerario, que nosotros los verdes acompañamos ni al gobierno ni a la oposición, acompañamos los intereses de la nación y la necesidad de un parlamento con un instrumento jurídico que es la virtualidad. Pero una virtualidad que hemos logrado en la Comisión Primera adecuar a los tiempos que corren y por ello limitamos a cierto grado el tipo de leyes que podamos tramitar y hemos exceptuado el tema de los acuerdos de paz. De tal manera que en ese sentido debemos llamar a la lógica, a la sindéresis. Es tanto la extrema unción de algunos sectores que esta mañana un sector le hacía un debate a nuestra alcaldesa en Bogotá cuando realmente le correspondía a la administración anterior, pero no importaba, había que hacérselo a ver cómo se derribaba, cómo se le lesionaba, cosa que no lograron. Busquemos entre todos, los que hemos luchado en un lugar o en otro, ponernos de acuerdo, porque este es un tiempo del reloj de la historia que no sabemos cuándo se detenga. Y para que sean benévolos con nosotros, debemos buscar por encima de lo que nos conviene como partidos de gobierno o de oposición, lo que le convenga primero a una nación que hoy ve 400 y 500 muertos diarios y un parlamento que debe ocuparse prontamente a solucionar lo que este gobierno malo no ha hecho, porque aquí se han principalmente priorizado unos intereses en medio de una pandemia de manera inaceptable y ha habido una hemorragia de decretos que tenemos que controlar y otros que tenemos que emitir, pero rápidamente dejando de pensar si lo virtual o lo real, porque la Corte... Continúe, senador Iván Name, por favor, continúe un minuto. Presidente, ya termino. Ciertamente el pronunciamiento de la Corte no ayudó. El pronunciamiento de la Corte, que podría titularse como en una novela, en lo posible, lo que hizo fue finalmente deferirnos esta facultad para ponernos de acuerdo cómo legislar, cómo vivir y cómo encontrar con sindéresis lo que necesita nuestra nación y este terrible tiempo de una pandemia donde la oscuridad no nos deja ver siquiera que la necesidad de entendernos es el único camino que nos puede salvar. Muchas gracias, señor presidente.